siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Su amor le hizo descender.
mujeres en forma virtual. Yo soy la hermana Liliana, soy de la iglesia de Barrio San Alfonso y aquí a mi lado quiero presentarle a mi querida hermana. Bienvenida a todos mis hermanos, yo soy Magdalena Martínez. Es una alegría saber que están presentes para alabar a nuestro Señor y escuchar su palabra. Bueno, queridas hermanas, después de habernos presentado, vamos a empezar con una oración. Padre amado, te damos gracias en este momento. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de servirte y de estar aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tema de esta reunión es: el que quiera ser el primero entre vosotras será vuestro servidor. Mateo 20, 27. ¿Cuántas de nosotras, queridas hermanas, deseamos servir a Dios en nuestras iglesias? Y cómo no, también en el hogar. Hermanas queridas, es un privilegio muy grande servir a Dios. Continuar con esta hermosa alabanza, el Señor es mi pastor, donde nos dice su palabra que no debemos preocuparnos por el mañana, por el qué comeremos, qué nos poneremos, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. 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 Nada me faltará.
queridas hermanas, seguimos alabando a Dios con este salmo. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, cantad salmos. Bueno, queridas hermanas, vamos a ir con una segunda alabanza que dice: cuán grande es Dios. Venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Yeah.
con esta alabanza titulada Venga a tu reino, donde Él nos recuerda que en Él encontramos su amor, paz, salvación y sobre todo la verdad en su palabra. Jesús, la muerte venció, su nombre poderoso es, poderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré, vivo por ti. Bueno, queridas hermanas, después de haber alabado a nuestro Dios, vamos a ir a escuchar su palabra que nos trae la hermana Margarita Lazo. Queridas hermanas, sean muy bendecidas en este día. Damos gracias a Dios porque hoy nuevamente podemos estar conectadas a través de este medio para animarnos y compartir la palabra de Dios. Mi nombre es Margarita Lazo, soy de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz
de Villa Lavalle, Salta capital, ¿sí? Continuando con el lema de las mujeres de este año, que es el servicio es el corazón del liderazgo, recordemos lo que nuestro Señor Jesús nos dijo en Mateo 20, 27 al 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Acá el Señor Jesús nos está diciendo muy claramente que en el corazón del ser humano siempre está el deseo de ser el primero, de ser el mejor, de siempre querer sobresalir sobre los demás. Y Él nos enseña algo que quizá va en contra de lo que el mundo busca, ¿sí? El mundo busca, ¿qué busca? Busca, ambiciona riquezas, lujos, poder, posición, fama, honores. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús a nosotras acá como hijas suyas? Que nosotros, si queremos ser la primera o ocupar el primer lugar, primero debemos servir a los demás, servir a las personas que nos necesitan, ¿sí? Por eso este mensaje se titula Ambiciona ser más como Cristo, ¿sí? Nehemías tenía muy claro esto, ¿sí? Él tenía una ambición, ¿sí? ¿Cuál era su ambición? Ayudar a sus compatriotas que habían quedado en Jerusalén. Él estaba viviendo en el palacio del rey Artajerjes, quizá estaba ahí cómodamente, pero tuvo esa aflicción en su corazón y esa necesidad de ayudar a sus hermanos, ¿sí? También el Señor Jesús nos dio el ejemplo, ¿sí? Él dejó allá su trono en el cielo, se hizo hombre y vino a la tierra para servir a la humanidad. Como dice este versículo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho, ¿sí? Bueno, como mujeres cristianas, ¿qué tenemos que ambicionar nosotras? Primero vamos a ver qué significa la palabrita esta ambición. Dice el diccionario que ambición es un deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, ¿sí? Eso dice el diccionario. Esta palabrita tiene dos connotaciones, una positiva y la otra negativa, ¿sí? La negativa es cuando la persona está dispuesta a violar las normas y las leyes legales para concretar o conseguir lo que se propone y a veces haciendo daño a los demás, ¿sí? Eso sería lo negativo, la ambición negativa, ¿sí? Y en el sentido positivo sería el deseo de mejorar, de crecer, de progresar para servir mejor a Dios, ¿sí? Y como cristiana nosotros tenemos el deber, la obligación de mejorar nuestra vida a fin de alcanzar mayor eficacia en el desarrollo de las capacidades que Dios nos dio a cada una de nosotras, ¿sí? Entonces, servir a Dios implica renuncia, ¿sí? Como lo hizo nuestro Señor Jesús y como hizo Nehemías también. Renunció a su vida quizás allá de confort en el palacio para ir y ayudar a sus hermanos, ¿sí? Entonces, el primer punto sería el que sirve a Dios renuncia a su propio yo, ¿sí? Otro segundo punto sería el que sirve a Dios se compadece del que sufre, ¿sí? Y un buen ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Nehemías en el capítulo 5, ¿sí? Vamos a leer qué problema tenían los judíos que estaban construyendo
las murallas de Jerusalén. Dice así la palabra de Dios. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Bien, ¿cuál era el problema acá? ¿Cuál era la situación difícil que estaban viviendo los judíos que estaban construyendo el templo? ¿Sí? El problema era que había acá una protesta, una manifestación, ¿sí? Es como los tiempos de ahora, cuando la gente está pasando necesidad, lo vemos en las noticias, ¿sí? ¿Qué pasa? Va y hace manifestación, se manifiesta en contra de las autoridades o pidiendo por lo que necesitan ante las autoridades, ¿no es cierto? Bueno, acá pasó lo mismo, pero ellos fueron a Nehemías, ¿sí? ¿Y cuál era el problema? El problema era el hambre, la pobreza y la explotación que estaban viviendo, ¿sí? Como dice acá, que habían tenido que pedir prestado para poder comer porque tenían muchos hijos, otros habían empeñado sus tierras, sus viñas para comprar grano y para poder comer, otros habían pedido prestado para poder pagar los impuestos al rey, que eran muy elevados, habían entregado a sus hijos como esclavos a cambio de la deuda, porque no podían pagar la deuda, los intereses eran muy altos, y bueno, esta era la situación que estaba viviendo los judíos, ¿sí? Y bueno, esto, leyendo esta parte de la palabra de Dios, es como si estuviéramos leyendo el diario de hoy, ¿sí? O estuviéramos viendo las noticias de hoy, ¿sí? Es tan común ahora en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de escuchar que muchas empresas han cerrado, microemprendimientos que ya no pueden realizar sus actividades, gente que quedó desempleada, y bueno, estamos viviendo una situación insegura, ¿sí? Y bueno, así también estaban estos judíos allá. Entonces, Nehemías, como siervo de Dios, ¿qué hace? Se compadece del que sufre, los escucha, ¿sí? Los escucha. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué más hizo Nehemías? Dice en el versículo 6, me enojé en gran manera cuando oí estas palabras, ¿sí? Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y le dije, exigid sin interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una asamblea, ¿sí? Entonces, hemos dicho que el que sirve a Dios se compadece del que sufre. Y ahora, el que sirve a Dios busca la dirección de Él ante una situación difícil. ¿Qué hizo Nehemías acá? Primero se enoja, pero después ¿qué hace? Medita, o sea que tuvo una ira controlada. Medita, y cuando uno medita quiere decir que uno piensa antes de actuar, ¿sí? Eso es lo que hizo él. Y después tomó el primer paso, que fue a reprender a los que estaban en falta, ¿sí? Fue y reprendió a los que estaban en falta, ¿sí?
¿Y por qué se enoja él? Se enoja porque los que estaban en falta habían olvidado la ley de Dios, habían olvidado los mandamientos de Dios. Y es lo que pasa hoy también. ¿Por qué a veces sufrimos? ¿Por qué a veces la gente está sufriendo? Porque se olvida de Dios, porque no quiere saber más de Dios, porque no quiere saber nada de Jesús, ¿sí? Entonces, el dejar a Dios a un lado nos va a traer sufrimiento, ¿sí? Este grupo de personas que no estaba cumpliendo con los mandamientos de Dios, Nehemías le hace recordar cuáles fueron sus fallas, ¿sí? En qué habían fallado, ¿sí? Dice que él los reprende, los exhorta, ¿sí? ¿Y cuáles son los mandamientos que ellos habían faltado? Vamos a leer Deuteronomio 15, 7, 8 y 9. Dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Y en el 10 dice así: sin falta le darás, no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprenda. ¿Sí? Este era un mandamiento que ellos tenían. Ellos debían ayudar a su hermano pobre, al menesteroso, al que necesita. Dice el Señor bien clarito acá: no serás de mezquino corazón, ¿sí? Y esto también se aplica a nuestra vida, hermano, en este tiempo. En este tiempo vemos también necesidades a nuestro alrededor, familias que quizá han dejado de trabajar porque trabajaban en forma independiente y no lo pueden hacer por las restricciones que hay en este tiempo. Y bueno, es hora de que la iglesia, como cristianos, demostremos nosotros que podemos dar una mano a nuestros prójimos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, el versículo 19 y 20, encontramos otro mandamiento del Señor que dice así: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Entonces, el Señor era muy claro acá, que no debían exigir interés de ninguna cosa a sus hermanos. También leemos en Éxodo 22, 25, que dice así: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como agorero, ni le impondrás usura. ¿Qué quiere decir usura? Un interés muy elevado, ¿sí? O sea que estaba prohibido cobrar interés a sus propios hermanos, ¿sí? Leemos también en Levítico 25, 39, que dice así: cuando tu hermano empobreciere estando contigo y si se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Otra prohibición que tenían ellos era no practicar la esclavitud. Los pueblos vecinos, los pueblos paganos, practicaban la esclavitud, ¿sí? Nosotros por la historia sabemos que también acá en la Argentina se practicaba la esclavitud allá por el año 1800, ¿sí? Hasta que después se abolió, ¿sí? La esclavitud. Entonces acá también el Señor le dice a sus hijos que no debían practicar la esclavitud con sus hermanos, ¿sí? Es muy claro acá porque dice:
no le hará servir como esclavo, ¿sí? O sea, tenían prohibido practicar la esclavitud, ¿sí? Entonces, todos estos mandamientos fueron obviados por este grupo de personas que eran los nobles y los oficiales, o sea, las personas que tenían más dinero entre el pueblo de los judíos, ¿sí? Entonces, el cuarto punto sería que el que sirve a Dios instruye o corrige con la palabra de Dios. Acá vemos que Nehemías le reprendió o le corrigió con la palabra de Dios, ¿sí? Y también dice que 3 acusaciones recaían sobre este grupo de personas. La primera era la maldad de exigir interés. Como hemos visto, estaba prohibido exigir interés. La otra era el practicar la esclavitud. Como hemos visto también, que había muchas personas que habían entregado a sus hijos y a sus hijas como esclavos y no las podían recuperar. Y también la otra acusación era, lo leemos esto en Nehemías capítulo 9, versículo 9, donde dice así: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Qué le estaba diciendo acá Nehemías? Que ellos estaban siendo de mal testimonio, no estaban andando en el temor de Dios, ¿sí? Estaban haciendo blasfemar el nombre de Dios a las naciones paganas. Y eso es lo que pasa a veces, hermanos, cuando nosotros nos desviamos de los mandamientos de Dios, ¿sí? Nos desviamos o dejamos de lado sus enseñanzas y queremos caminar a nuestro parecer. ¿Qué hacemos? A veces nos equivocamos y hacemos blasfemar el nombre de Dios por aquellas personas que no les conocen, ¿sí? Estas eran las acusaciones que recaían sobre estas personas. Pero ¿qué pasó después? Vamos a ver el quinto punto, que sería: el que sirve a Dios practica la justicia. ¿Qué hizo Nehemías después? ¿Cómo respondieron a esta corrección? En el versículo 10, al final, dice así: quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿Qué le estaba pidiendo Nehemías? Que le devuelvan lo que le corresponde a sus hermanos, que no le cobren intereses, que le perdonen la deuda, ¿sí? Eso le está pidiendo, que le perdonen la deuda. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Como todo hijo de Dios. Un hijo de Dios, cuando cae y es reprendido por la palabra de Dios, se arrepiente y cambia, ¿no es cierto? Entonces en el versículo 12 dice así: y dijeron: le devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Qué bueno, ¿no? Porque se arrepintieron, tomaron conciencia de lo que estaban haciendo mal y pudieron cambiar de actitud. Y eso es lo que demanda de nosotros el Señor, ¿sí? Entonces, el que sirve a Dios debe practicar la justicia, entendiendo como justicia que es dar a cada uno lo que le corresponde, ¿sí? Entonces, practicar la justicia, hacer justicia entre nuestros hermanos, eso es lo que demanda también Dios de nosotros como sus siervas, ¿sí? Bueno, reaccionaron positivamente, se arrepintieron
hicieron un compromiso de cumplirlo delante del Señor, ¿sí? Entonces, vamos al punto 6, donde dice que el que sirve a Dios vive lo que enseña, ¿sí? A partir de estos versículos, desde el 14 en adelante, Nehemías está contando cómo él también ayudó a sus hermanos y fue de ejemplo. ¿Por qué? Porque él dice que desde el día que me mandó el rey a que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. O sea que renunció a su salario como gobernador, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más hizo él? Los primeros gobernadores dice que abrumaron al pueblo y tomaron de ellos el pan y el vino y se enseñoreaban de ellos, dice, ¿no? Y en el 16 dice así: también en la obra de este muro restauré mi parte. O sea que él también trabajó. No era como que él estaba como líder y él solamente daba órdenes, no. Él también trabajó, dice que también restauró su parte y también que dice, y no compramos heredad, o sea que no se abusó de sus hermanos, ¿sí? En el versículo 17 dice, además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. O sea que compartía su mesa con sus otros hermanos, ¿sí? Todo esto hizo Nehemías también para darles un ejemplo de que deben ser misericordiosos y compasivos con sus hermanos, renunciando a toda ambición que vaya en contra de sus hermanos. Y entonces vemos acá que el que sirve a Dios debe vivir lo que enseña, como Nehemías. Él vivía realmente lo que él exigía de los demás, ¿sí? Él exigía que sean justos, él exigía que sean generosos, que comparta, y él lo hacía, ¿sí? Porque acá él mismo lo cuenta, ¿sí? Lo que él hacía. Entonces, como hemos dicho al principio, que el servir a Dios, el servir a los hermanos implica renuncia, como Nehemías renunció a su posición de honor, renunció a su salario como gobernador, compartió su mesa con sus otros hermanos y ayudó también a construir su parte del muro de Jerusalén. Y termina esta porción de la palabra de Dios diciendo a Nehemías así: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Qué lindo, ¿no? Porque él no le pide a los demás que le reconozcan lo que él es. Él no estaba ambicionando fama, ni posición, nada. No, él, ¿a quién le pide? A Dios. A Dios él le pide que le tenga en cuenta todo lo que él había hecho por sus hermanos, ¿sí? También acá vemos la humildad de este siervo líder de Dios, ¿sí? Entonces nosotros como mujeres siervas de Dios debemos renunciar a nuestro yo, debemos compadecernos por el que sufre, debemos buscar la dirección de Dios cuando haya dificultad o problema, debemos instruir o corregir con la palabra de Dios, debemos practicar la justicia y por último debemos vivir lo que enseñamos. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, ¿sí? Y para terminar ya también le quiero decir a las personas que por ahí están sufriendo, están pasando por situaciones difíciles en su vida. Quiero decirle que Dios conoce su dificultad, que Dios le ama y que Jesús vino para dar vida y para rescatarle de la esclavitud del pecado, ¿sí?
En esta tarde yo te invito a que entregue tu corazón a Jesús para que Él pueda darte una nueva vida, ¿sí? Él está dispuesto, Él vino, se sacrificó, dio su vida, pagó el precio del pecado y ahora te invita a que tú vengas a Él para que puedas recibir el perdón de tu pecado y así tener una nueva vida en Cristo. No desaproveches esta oportunidad que Dios te da. Dios te está llamando, Dios te está buscando. Dios quiere que tú seas una persona que tenga buenas ambiciones para ayudar a los demás, ¿sí? Yo te animo a que lo recibas y puedas caminar tu vida junto a Dios, ¿sí? Para terminar, hermanas, vamos a orar, ¿sí? Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque a través de ella tú nos corriges, tú nos animas, tú nos instruyes. Ayúdanos, Señor, a ser siervas realmente de corazón, sabiendo, Señor, que de ti vamos a recibir la recompensa. Oramos, Señor, por las personas que están sufriendo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón compasivo. Ayúdanos, Señor, a hacer justicia con los que más necesitan. En este tiempo, Señor, que está tan difícil, te pedimos, Señor, tu protección, tu guía, tu sabiduría. También te pedimos, Señor, por las personas que todavía no han creído en ti, que tú obres en su corazón, que tú toques su vida, que tú, Señor, esté convenciéndole de pecado, de justicia y de juicio para que vengan a ti, Padre amado. Nos encomendamos en tus manos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas queridas, voy a dar los anuncios. Invitamos a las hermanas a seguir adorando a Dios con nuestras ofrendas para colaborar en el sostén económico de nuestra hermana y misionera Roberta Cardoso. Pueden depositar en un sobre y dejarlos en las oficinas del ITEBA. Próxima reunión en Finca Independencia el 8 de agosto a horas 17. Bueno, queridas hermanas, para despedirnos, quiero pedirles que estén orando por nuestro país, en especial por nuestra provincia, para que pronto podamos reunirnos. También quería pedir sus oraciones para nuestro pastor Luciano Serrano y por nuestra congregación. Desde ya, muchísimas gracias. Muy temprano en la mañana me levanto siempre a orar, a buscar al jardinero que me espera para hablar. Le comparto mi alegría, mi tristeza, mi pesar, y su voz infunde aliento a este corazón sediento, dándole su dulce paz. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, y en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa.